Queridos oyentes, bienvenido al canal Diario Profundo. Al suscribirse a nuestro canal, puede estar informado sobre informes detallados en todo momento. Las tensiones entre Israel e Irán continúan aumentando en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, Hamás está llevando a cabo una serie de ataques contra Israel a través de Palestina. El vehículo aéreo no tripulado armado de Hamás, que ha amenazado a Israel con sus ataques con drones no tripulados, ha sido derribado por Israel. Según informes de la CFDI, Israel será atacado desde 3 lados si los militantes de Hamás también toman una posición de ataque activa. Se esperan nuevos ataques de militantes de Hezbollah a través del Líbano, militantes de Hamás a través de Palestina y grupos militantes respaldados por Irán a través de Siria. Israel, por otro lado, ha estado haciendo grandes preparativos para estos ataques en los últimos días. Compartiremos los detalles de estos preparativos con usted en los próximos minutos. Un avión no tripulado de Hamás que se elevaba desde la Franja de Gaza avanzó hacia Israel. Iron Dome terminó con éxito este ataque. En una declaración hecha por Israel, se afirmó que un avión no tripulado perteneciente al grupo militante Hamás se acercó a la zona del Mar de Gaza y fue interceptado. Israel también derribó aviones no tripulados israelíes en enfrentamientos en mayo. Pero la tensión en mayo se calmó más tarde. Por el momento, la gente de la región ciertamente no quiere que estos eventos vuelvan a ocurrir. Tanto el pueblo israelí como el palestino están tratando de vivir en paz en la región, y cualquier ataque que pueda evitarlo parece amenazar la estabilidad de la región. También se alega que Hamás dejó caer este dron únicamente con fines de prueba. También hay comentarios de que esta prueba indica una nueva ola de ataques que pueden llegar en el próximo periodo. Después de este incidente, las FDI comenzaron inmediatamente un ejercicio en respuesta a posibles ataques de Hamás en la región. Israel ya está llevando a cabo muchos ejercicios ofensivos y defensivos. Especialmente con el ambiente tenso en el sur de Siria, está aumentando la posibilidad de que militantes respaldados por Irán ataquen a Israel a través de muchas regiones diferentes. Para prevenir un ataque terrorista que pueda llegar a la frontera israelí a través de Siria, está tratando de prevenir los movimientos de militantes respaldados por Irán en Siria mediante la organización de grandes ataques en la región. Al mismo tiempo, las FDI anunciaron que se había producido un ataque en el puesto de avanzada de las FDI en Ramallah. No se sabe exactamente quién llevó a cabo el ataque en este momento. Los equipos están trabajando febrilmente para investigar al atacante y la organización a la que está afiliado. Con el aumento de los incidentes terroristas, las FDI comenzaron a construir un nuevo arsenal con una gran inversión del presupuesto estatal. Con la inversión que proporcionará más municiones, misiles de precisión y más potencia de fuego, Israel tratará de tener más confianza en la región. Si bien se planea completar la primera fase de su trabajo para 2024, se espera que para fines de 2030, Israel aumente completamente las demandas de su ejército y alcance el equipo completo. Una batería Iron Dome disparó un misil el lunes en respuesta a un avión no tripulado de Hamás que cruzó hacia el mar desde la Franja de Gaza, informó la unidad del portavoz de las FDI el lunes por la tarde. La aeronave fue interceptada sin que se activaran las sirenas de alerta roja en Israel. El sistema de defensa de la cúpula de hierro de Israel interceptó el lunes un avión no tripulado lanzado desde Gaza por los gobernantes islamistas de Hamás del territorio palestino, dijo el ejército. Hace poco, un UAV, vehículo aéreo no tripulado, perteneciente a la organización terrorista Hamás se acercó a la zona marítima de Gaza y fue interceptado, dijo en un comunicado. El ejército de Israel ha derribado anteriormente drones de Hamás, incluso durante un conflicto de 11 días en mayo. Con frecuencia ha respondido a acciones aparentemente hostiles de Hamás con ataques aéreos contra sitios islamistas en la Franja de Gaza. Pero las tensiones, que aumentaron durante los combates de mayo, se han calmado en las últimas semanas. Israel, que ha impuesto un bloqueo paralizante en Gaza desde 2007, el año en que Hamás tomó el poder, ha permitido que la ayuda financiera de Qatar se distribuya nuevamente en Gaza. También ha aumentado el número de permisos de trabajo para que los habitantes de Gaza ingresen a Israel y ha permitido que ingrese más material de construcción a la franja, como parte de una serie de medidas destinadas a mantener una frágil calma. La intercepción parece marcar la segunda vez que el sistema de defensa aérea se ha utilizado para derribar vehículos aéreos no tripulados enemigos. El sistema de defensa de misiles Iron Dome derribó un avión no tripulado de Hamás que fue lanzado al mar desde la Franja de Gaza el lunes, dijeron las fuerzas de defensa de Israel. La intercepción pareció ser la segunda vez que el Iron Dome derribó un vehículo aéreo no tripulado enemigo luego de las actualizaciones al sistema de defensa aérea,
que inicialmente fue diseñado solo para contrarrestar cohetes de corto alcance. Según las FDI, el dispositivo fue monitoreado durante todo el incidente por el control de tierra de la Fuerza Aérea. La cúpula de hierro se utilizó por primera vez operativamente para interceptar un dron de Hamás en mayo, durante un conflicto de 11 días con grupos terroristas palestinos en la franja, conocido en Israel como Operación Guardián de los Muros. Durante el conflicto, el sistema también derribó por error un dron israelí. El lanzamiento del dron desde Gaza se produjo cuando Hamás lanzó varios cohetes al mar, aparentemente como parte de los esfuerzos para probar sus capacidades. Israel normalmente no interfiere cuando Hamás realiza lanzamientos de prueba, sin embargo, generalmente derriba a los drones que vuelan fuera de la franja. La Operación Guardián de los Muros dejó más de una docena de personas muertas en Israel y unas 250 asesinadas en Gaza, aproximadamente la mitad de ellos operativos terroristas, y causó grandes daños en ambos lados cuando los grupos terroristas dispararon miles de cohetes, obuses de mortero y misiles contra Israel y el país. Las FDI tomaron represalias con cientos de ataques aéreos contra objetivos en toda la franja. La Operación Guardián de los Muros dejó más de una docena de personas muertas en Israel y unas 250 asesinadas en Gaza, aproximadamente la mitad de ellos operativos terroristas, y causó grandes daños en ambos lados cuando los grupos terroristas dispararon miles de cohetes, obuses de mortero y misiles contra Israel y el país. Las FDI tomaron represalias con cientos de ataques aéreos contra objetivos en toda la franja. Desde que terminó la lucha, las dos partes han estado involucradas en conversaciones de alto el fuego en curso para negociar una tregua a largo plazo. Se realizaron disparos contra un puesto de las FDI cerca de Ramallah el viernes por la noche, dijo el ejército israelí, y agregó que ninguno de sus soldados resultó herido en el incidente. El ejército dijo que según la información inicial recibida, el conductor de un vehículo que transitaba por una carretera cercana salió de su automóvil y procedió a disparar varias rondas hacia el puesto militar antes de huir del lugar. Las tropas estaban escaneando el área en busca del agresor. El tiroteo se produjo al final de un día en el que se produjeron intensos enfrentamientos entre las tropas israelíes y los manifestantes palestinos en el norte de Cisjordania. Un niño palestino de 13 años fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes, dijeron funcionarios de salud de la autoridad palestina, y señalaron que los soldados habían estado usando fuego real. El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían respondido a un motín cerca del cercano asentamiento israelí de Alon More. Durante los disturbios, los alborotadores arrojaron piedras a los soldados israelíes. Las tropas respondieron con medios antidisturbios y fuego real, dijo un portavoz militar. La Media Luna Roja Palestina dijo que otras 71 personas resultaron heridas en los enfrentamientos, la mayoría de ellas sufriendo los efectos de la inhalación de gases lacrimógenos. Los informes palestinos dijeron que los manifestantes protestaban contra los asentamientos israelíes y que las tropas utilizaron gases lacrimógenos, granadas paralizantes y fuego real para dispersar las manifestaciones. Los enfrentamientos se producen días después de que Israel anunciara que adelantaría planes para 3.000 hogares más para colonos judíos en Cisjordania, a pesar de las críticas internacionales. Israel también adelantó planes para construir alrededor de 1.300 viviendas para palestinos en Cisjordania. La vivienda del asentamiento, la primera en avanzar desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo, provocó una condena generalizada en la comunidad internacional. Muchos ven la construcción israelí en Cisjordania como un serio obstáculo para el establecimiento de un Estado palestino. El grupo libanés Hezbollah ha rechazado una sugerencia de la Liga Árabe de que los ministros afiliados a ella y el movimiento Amal chiita regresen a las reuniones del gobierno, dijo el lunes al Mayadin TV. Hezbollah es parte del gobierno libanés, pero ha estado boicoteando reuniones en una disputa sobre el juez en la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut el año pasado. El funcionario de la Liga Árabe, Hossam Zaki, que está de visita en Beirut, sugirió el regreso de Hezbollah. El movimiento se negó a hacerlo, dijo al Mayadin. La IDF planea aumentar significativamente el número de precisión municiones en su arsenal en los próximos años ahora que un presupuesto estatal ha sido finalizado. Las FDI buscarán comprar una cantidad sustancialmente mayor de municiones de los Estados Unidos que antes, debido al aumento de amenazas que enfrenta el país, así como un aumento en los objetivos seleccionados fuera por los militares. Israel compró decenas de miles de municiones guiadas con precisión de los EUU en los últimos años, y usó cientos de Joint Direct Ataque de Municiones, JDAM, durante la Operación Guardián de los Muros en mayo, lo que lleva a ataques de precisión sobre objetivos en las zonas densamente pobladas Franja de Gaza.
Aunque Washington ha reabastecido todos los JDAM, el Jerusalem Post se enteró de que con la aprobación del presupuesto, el plan es militares para adquirir muchos más para 2024. El ejército espera aumentar aún más sus solicitudes para 2030. Aunque Washington ha reabastecido las reservas de JDAM de Israel, los estadounidenses no están dispuestos a cumplir con todas las solicitudes israelíes. Las FDI han estado ocupadas recopilando información sobre miles de objetivos en Gaza, Líbano, Siria e incluso Irán durante los últimos 2 años, en expectativa de repentinos estallidos de violencia. El uso de tales municiones extremadamente precisas permiten a Israel alcanzar objetivos estratégicos en un entorno civil abarrotado con bajas civiles relativamente pequeñas. Cifras. Durante los 11 días de guerra en mayo, el Ministerio de Salud dirigido por Hamás dijo que al menos 243 palestinos murieron, incluidos 66 niños y adolescentes, con 1.910 heridos. El líder de Hamás, Yahya Sinwar, dijo que 80 agentes murieron durante los combates, 57 de Hamás y 22 de la Yihad Islámica Palestina. El ejército israelí dijo que más de 100 agentes pertenecientes a grupos terroristas fueron asesinados, y que algunas de las bajas civiles fueron causados por la caída de los cohetes de Hamás o el colapso de hogares de civiles después de un ataque aéreo en la red de túneles de Hamás. Durante la operación Margen Protector en 2014, en comparación, más de 1.400 palestinos murieron en Gaza. Además del gran aumento en armamento de precisión, las FDI planean para comprar 5.000 millones de NIS del presupuesto se destinarán exclusivamente a lo que las FDI llaman amenazas del tercer círculo, generalmente una referencia a Irán. Se asignarán fondos a la formación y la recopilación de información. Capacidades, aumentando aún más el banco de objetivos de las Fuerzas Armadas. Israel considera que el programa nuclear de Irán es el desafío número 1. Aunque Irán ha negado sistemáticamente intentar construir una central nuclear bomba, las tensiones han aumentado a medida que Occidente busca reanudar las conversaciones sobre reviviendo el acuerdo para frenar el programa nuclear de Teherán. El año pasado ha visto un aumento en el número de guerras entre operaciones de guerra llevadas a cabo por Israel, así como el número de objetivos alcanzados, con la mayoría de los ataques aéreos dirigidos al atrincheramiento iraní y contrabando de armas en Siria e incluso en el mar. Se estima que los supuestos ataques israelíes contra barcos iraníes han detenido $1.20 billones, $2 billones de ir a grupos terroristas en el Medio Oeste. Pero las FDI han admitido que la amenaza de misiles convencionales de Irán es una mayor preocupación por Israel, que a pesar de su aire de múltiples capas defensas, es posible que no pueda lidiar con misiles intensivos bombardeos disparados por Irán y sus grupos de poder como Hezbollah en Líbano o milicias chiitas en Irak. El presupuesto también permitirá a las FDI completar otros importantes proyectos defensivos, como la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Líbano y la implementación de una cobertura defensiva permanente en el espacio aéreo del norte de Israel con baterías adicionales de domo de hierro fijas que sería capaz de derribar aviones no tripulados y misiles entrantes.